El funeral del patrón. Mi nombre es Julio y he sido mariachi durante más de 20 años. A lo largo de mi carrera he tocado en bodas, quinceañeras, serenatas y funerales. He visto muchas cosas, pero hay una noche que jamás olvidaré, una que aún me pone los pelos de punta cuando la recuerdo. Era un día común cuando nos contrataron para un funeral. Estábamos ensayando en nuestra pequeña oficina cuando un hombre elegante entró. Llevaba un traje negro impecable y su porte denotaba autoridad. Era alto, con el cabello canoso perfectamente peinado, y aunque su rostro parecía tranquilo, sus ojos transmitían algo extraño, algo que no podía identificar. «Buenas tardes, señores», dijo con una voz grave pero amable. «Necesito que toquen en un funeral esta noche». Nos explicó que se trataba de un familiar cercano que había fallecido recientemente. Quería que tocáramos dos canciones específicas, Amor Eterno y La Llorona. Nos dio una dirección y nos pagó en efectivo, más de lo que normalmente cobramos. «Lleguen antes de la medianoche», agregó, «el ambiente será íntimo, solo familiares cercanos». No fue una petición inusual. Los funerales, aunque tristes, siempre han sido parte de nuestro repertorio. Agradecimos la generosidad del hombre y nos preparamos para el evento. No podía imaginar lo que nos esperaba. Llegamos al salón poco antes de la medianoche, tal como nos pidió. El lugar era un salón funerario antiguo, con paredes de madera oscura y vitrales que apenas dejaban pasar la luz. El aire estaba cargado de incienso y el ambiente era pesado, casi opresivo. No había música ni ruido, solo el murmullo de las oraciones de los pocos asistentes que estaban presentes. El ataúd estaba en el centro de la sala, rodeado de velas y flores. El grupo de personas que lo rodeaba era pequeño, tal vez unas 10 o 15 personas. Todos vestían de negro y sus rostros reflejaban una tristeza profunda. Nos instalamos en un rincón y comenzamos a tocar. Primero, interpretamos Amor Eterno. Era una canción que siempre emocionaba, pero esa noche, algo en el ambiente la hacía más intensa. Mientras tocábamos, sentía como si las notas resonaran en algo más que las paredes, como si el salón mismo absorbiera la música. Cuando pasamos a La Llorona, las cosas comenzaron a sentirse extrañas. La atmósfera pareció volverse más densa y un escalofrío recorrió mi espalda. Traté de concentrarme en mi violín, pero no podía evitar sentir que algo nos observaba, algo más que los asistentes. Al terminar, nos acercamos a uno de los familiares para preguntar por el hombre que nos había contratado. Queríamos agradecerle personalmente y confirmar si necesitaban algo más de nuestra parte. Una mujer mayor, con el rostro marcado por el dolor, nos miró confundida cuando mencionamos al hombre. «¿El señor?», preguntó, frunciendo el ceño. «¿Quién?». «El hombre que nos contrató. Traje negro, cabello canoso». «Fue muy amable», respondí, intentando no sonar fuera de lugar. La mujer nos miró con una mezcla de incredulidad y terror. Señaló hacia el ataúd. «Él está ahí», dijo en un susurro, como si temiera que alguien más pudiera escucharla. Sentí que el estómago se me encogía. Nos acercamos lentamente al ataúd, mi corazón latiendo con fuerza. Cuando miré dentro, el aire pareció abandonarme por completo. Era él. El mismo hombre que nos había contratado, con el mismo traje negro impecable, ahora yacía inmóvil en el ataúd. Su rostro, aunque sereno, parecía aún tener ese aura de autoridad que había mostrado antes. Retrocedí instintivamente, tropezando con una silla detrás de mí. «No puede ser», murmuró uno de mis compañeros. Esto no es posible». El salón parecía haberse vuelto más oscuro, más frío. La gente nos miraba, algunos con extrañeza, otros con preocupación. Traté de calmarme, diciéndome que debía haber algún error, que tal vez era una coincidencia. Pero en mi interior sabía que no era así. Fue entonces cuando recordé el dinero. Saqué los billetes del bolsillo de mi saco, esperando encontrar algún indicio de que todo era una mala broma.
pero lo que vi me dejó helado. No eran billetes. Eran fotografías viejas, en blanco y negro, desgastadas por el tiempo. Mostraban al hombre del ataúd rodeado de personas que parecían ser su familia. En una de las fotos estaba de pie frente a una casa antigua, la misma dirección que nos había dado. En otra, estaba sentado junto a una mujer y dos niños pequeños, con expresiones serias y sombrías. Mis manos comenzaron a temblar y dejé caer las fotos al suelo. Uno de mis compañeros las recogió, pero no dijo nada. Su rostro reflejaba el mismo terror que sentía yo. ¿Qué hacemos?, preguntó alguien del grupo, rompiendo el silencio. Pero nadie tenía una respuesta. La ceremonia continuó, pero nosotros ya no podíamos tocar. Recogimos nuestras cosas rápidamente y salimos del salón funerario. Nadie nos detuvo y el aire fresco de la noche fue un alivio momentáneo. Mientras nos alejábamos, miré hacia atrás. A través de la ventana pude ver al hombre del ataúd. Su rostro parecía diferente ahora, más vivo, más consciente. Sentí que sus ojos estaban fijos en mí, aunque sabía que era imposible. Esa noche, no pude dormir. Cerraba los ojos y veía su rostro, escuchaba su voz grave diciéndonos que llegáramos antes de la medianoche. Las fotografías seguían en mi mente, esas imágenes en blanco y negro que ahora parecían más siniestras de lo que recordaba. Intentamos buscar información sobre el hombre, pero no encontramos nada. Nadie en el pueblo parecía conocerlo, y la casa de la dirección que nos había dado estaba abandonada desde hacía años. Desde entonces, evito tocar en funerales. Pero a veces, cuando estoy solo, siento una presencia, como si alguien estuviera observándome desde las sombras. Y en las noches más silenciosas, juraría escuchar su voz, repitiendo esas canciones, recordándome que aún no ha terminado. Y temo que nunca lo haga. El visitante no invitado. Cuando supe que Claudia había muerto, mi mundo se detuvo por un instante. Habíamos sido amigas durante años, y aunque nuestras vidas nos llevaron por caminos distintos, el vínculo siempre estuvo ahí. No dudé en asistir a su velorio. Sentía que le debía esa última despedida, aunque no sabía si estaba lista para enfrentar el dolor de verla por última vez. El velorio se llevó a cabo en una funeraria pequeña, ubicada en un barrio tranquilo. La sala estaba decorada con flores blancas y la iluminación era tenue, como si la luz no quisiera interferir con el peso de la tristeza. Cuando llegué, había unas cuantas personas reunidas, familiares, amigos cercanos y algún que otro conocido. Reconocí a la mayoría, pero había un rostro que sobresalía, uno que no podía ubicar. Era un hombre, sentado en la última fila. Vestía un traje negro impecable, demasiado formal incluso para un velorio, y mantenía las manos cruzadas sobre las piernas, con la mirada fija en el ataúd. Su postura era rígida, y su rostro, aunque neutral, tenía algo que me incomodaba. Era como si estuviera allí pero no del todo, como si no perteneciera a ese lugar. Miré a mi alrededor, esperando que alguien se acercara a él o lo reconociera, pero nadie parecía prestarle atención. Decidí no darle más vueltas, tal vez era un amigo lejano de la familia que yo no conocía. Sin embargo, no pude evitar que su presencia se quedara en mi mente. La ceremonia comenzó, y las palabras del sacerdote llenaron la sala con un eco solemne. Todos estaban atentos, llorando en silencio o inclinando la cabeza en señal de respeto. Yo intenté concentrarme, pero mi mirada seguía volviendo a ese hombre. Seguía inmóvil, con la misma postura, observando el ataúd como si estuviera esperando algo. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda y desvié la mirada, tratando de no pensar en ello. Cuando llegó el momento de despedirnos de Claudia, me acerqué al ataúd junto con los demás. Fue un momento devastador. Ver su rostro tan tranquilo pero tan ausente hizo que una oleada de tristeza me envolviera. Al retroceder para dejar espacio a los demás, volví a mirar hacia la última fila.
El hombre seguía allí, con la misma expresión impasible. Por un momento, me pareció que estaba mirándome, pero cuando parpadeé, su atención volvió al ataúd. La ceremonia terminó, y poco a poco, las personas comenzaron a retirarse. Algunos se acercaron a dar el pésame a la familia, otros simplemente salieron en silencio. Me quedé un poco más, ayudando con algunos arreglos y acompañando a quienes aún estaban ahí. Fue entonces cuando noté que el hombre seguía sentado en su lugar. Le pregunté a una de las amigas cercanas de Claudia si sabía quién era. Me miró confundida. ¿Qué hombre?, respondió. El de la última fila, insistí, señalando hacia el lugar. Pero cuando miramos, el asiento estaba vacío. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. Me acerqué al lugar donde había estado sentado, esperando encontrar algún indicio de su presencia, pero no había nada. La silla estaba en perfecto estado, como si nadie la hubiera usado. Me giré hacia uno de los encargados de la funeraria, que estaba acomodando las sillas, y le pregunté si había visto al hombre. Lo vi sentado allí toda la ceremonia, dijo con un tono casual. Pensé que era un invitado más. Decidí no darle más importancia. Tal vez se había ido mientras yo estaba distraída, aunque no podía sacarme de la cabeza la forma en que había estado observando el ataúd. Algo en su presencia me inquietaba de una manera que no podía explicar. Antes de irme, me acerqué a la oficina de la funeraria. Uno de los empleados estaba revisando las cámaras de seguridad, asegurándose de que todo estuviera en orden. Le pregunté si podía verificar algo por mí. ¿Podrías buscar en las grabaciones al hombre que estuvo en la última fila?, le dije. Llevaba un traje negro. El empleado asintió y comenzó a revisar las imágenes. Avanzó rápidamente por las grabaciones de las horas previas a la ceremonia y lo que vimos me dejó helada. En las cámaras, nunca se vio al hombre entrar al salón. Mostraban a cada uno de los asistentes llegando, saludando a la familia y tomando asiento, pero no había rastro de él. En las imágenes de la ceremonia, la silla donde había estado sentado estaba vacía. Incluso cuando las cámaras enfocaban hacia el público, no aparecía en ninguna toma. Eso no tiene sentido, dije, más para mí que para el empleado. Sabía lo que había visto. El hombre estuvo allí. Lo vi durante toda la ceremonia. Pero la evidencia decía lo contrario. Esa noche, no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía su rostro, esa expresión impasible que parecía contener algo más. Algo que no quería imaginar. Sentía que, de alguna manera, su mirada seguía fija en mí, incluso en la oscuridad de mi habitación. En mis sueños, estaba de nuevo en el salón funerario. Esta vez, estaba vacío, salvo por el ataúd de Claudia y yo. Sentí una presencia detrás de mí, y cuando me giré, allí estaba él, el hombre del traje negro. No habló, no se movió, pero su mirada era más intensa, más penetrante. Me desperté sobresaltada, con el corazón latiendo con fuerza. Decidí no mencionar lo ocurrido a nadie. ¿Qué iba a decir? ¿Qué había visto a un hombre que no existía en las cámaras? Nadie me creería. Pero la sensación de su presencia no desapareció. A veces, mientras caminaba por la calle, sentía que alguien me seguía. En casa, escuchaba ruidos leves, como pasos en las habitaciones vacías. Y en las noches, los sueños volvieron, siempre con él mirándome desde la oscuridad. Unos días después, volví a la funeraria para hablar con uno de los empleados. Le pregunté si alguna vez habían tenido experiencias extrañas en ese lugar. Su rostro se oscureció. Ha habido historias, dijo en voz baja. Personas que ven a alguien en las ceremonias, alguien que no debería estar allí. Siempre aparece en la última fila y nunca queda registrado en las cámaras. Dicen que es un espíritu que sigue a los muertos, que se asegura de que encuentren su camino o que nunca lo hagan. Su respuesta me dejó helada. Salí de la funeraria con la piel erizada, sintiendo que el aire alrededor de mí se volvía más frío. Desde entonces, evito los velorios.
Pero a veces, en las noches más silenciosas, siento su mirada como si estuviera esperando algo de mí, algo que todavía no entiendo. Y temo el día en que vuelva a verlo. El lamento bajo la tierra. Nunca pensé que la muerte de alguien que apenas conocía pudiera marcarme tanto. Mi compañero de trabajo, Ernesto, era un hombre reservado, siempre amable, pero distante. No éramos amigos cercanos, pero cuando me enteré de su muerte repentina, sentí la necesidad de ir a su funeral. Tal vez fue por respeto, o quizá por esa extraña culpa que aparece cuando alguien cercano, aunque no íntimo, fallece. El día del entierro amaneció nublado, con un aire pesado que parecía presagiar algo más que la lluvia. Llegué al cementerio poco antes de que comenzara la ceremonia. Había una multitud considerable, compañeros de trabajo, amigos y familiares de Ernesto. Nos agrupamos alrededor del ataúd, colocado junto a la fosa recién excavada. Las palabras del sacerdote resonaban en el aire, pero mi mente estaba en otro lugar. Mientras los familiares se despedían, algo me llamó la atención. No fue un sonido, ni un movimiento, sino una sensación. Una especie de opresión en el pecho, como si el aire alrededor de la tumba fuera diferente, más denso. Traté de ignorarlo, convenciéndome de que era el ambiente sombrío o la tristeza colectiva que se sentía entre los presentes. Pero cuando comenzaron a cubrir el ataúd con tierra, todo cambió. El primer golpe de la pala resonó con un eco hueco que me puso la piel de gallina. El segundo golpe fue igual, pero fue el tercero el que trajo consigo algo que no podía explicar. Un sonido, suave al principio, como un gemido distante. Al principio pensé que era el viento, pero mientras más tierra caía sobre el ataúd, más claro se hacía. Era un lamento. Un sonido bajo, gutural, como si viniera desde el fondo de la tierra. Miré a mi alrededor, esperando que alguien más lo notara. Pero todos seguían concentrados en la ceremonia, con las cabezas inclinadas o las manos juntas en señal de respeto. Nadie parecía escuchar lo que yo estaba escuchando. «¿Alguien más oye eso?», murmuré, pero nadie respondió. Incluso las personas más cercanas a mí no reaccionaron. Me sentí atrapado, inseguro de si debía decir algo o si estaba imaginando todo. El lamento se intensificó, transformándose en un grito ahogado que parecía resonar en mi mente más que en el aire. Sentí un nudo en el estómago y mis piernas comenzaron a temblar. Di un paso hacia atrás, alejándome de la fosa, pero el sonido seguía ahí, como si me siguiera. La ceremonia terminó y todos comenzaron a dispersarse. Algunos ofrecían palabras de consuelo a la familia, mientras otros simplemente se alejaban en silencio. Yo me quedé un momento más, observando la fosa ya cubierta de tierra. El lamento había cesado, pero el peso en mi pecho permanecía. Finalmente, decidí marcharme. Esa noche, el sueño no llegó fácilmente. Me revolvía en la cama, tratando de sacar el sonido de mi mente. Cerraba los ojos y volvía a escucharlo, ese lamento bajo la tierra, como si alguien estuviera gritando desde un lugar al que no podía llegar. Cuando finalmente me quedé dormido, soñé con Ernesto. Estábamos en el cementerio, pero estaba solo. No había nadie más, ni sacerdotes, ni familiares, ni compañeros de trabajo. Solo Ernesto, de pie junto a su tumba, con la tierra todavía removida. Su rostro estaba pálido, más de lo que recordaba, y sus ojos estaban hundidos, como si no hubiera dormido en días. Extendió una mano hacia mí, pero no dijo nada. Su boca se movía, pero no emitía sonido. Intenté dar un paso hacia atrás, pero no podía moverme. Entonces escuché su voz, no desde su boca, sino directamente en mi cabeza. «Sácame de aquí». Desperté sobresaltado, con el corazón latiendo con fuerza y el sudor empapando mi frente. Miré el reloj, eran las 3 de la mañana. La habitación estaba en completo silencio, pero aún podía escuchar su voz resonando en mi mente.
Los días siguientes fueron difíciles. No podía dejar de pensar en el sueño, en el lamento que había escuchado en el cementerio. Cada vez que pasaba cerca del lugar, sentía un escalofrío recorrerme la espalda y la sensación de que alguien me estaba observando. Comencé a evitar el cementerio por completo, tomando rutas más largas para no pasar cerca de él. Pero no importaba cuánto tratara de alejarme, Ernesto seguía apareciendo en mis sueños. Siempre lo mismo, él de pie junto a su tumba, extendiendo la mano, con esa voz que me pedía que lo sacara. Una noche, el sueño cambió. En esta ocasión, no estábamos en el cementerio. Estaba en mi habitación y Ernesto estaba sentado en una silla, mirándome fijamente. Su rostro estaba descompuesto, su piel gris y sus ojos vacíos. No hablaba, pero su presencia era sofocante. Intenté moverme, gritar, pero no podía. Entonces, lentamente, se levantó de la silla y caminó hacia mi cama. Cuando estaba lo suficientemente cerca, habló. No debía estar allí. Desperté con un grito ahogado, sintiendo una presencia en la habitación que desapareció tan rápido como encendí la luz. Esa fue la última vez que traté de ignorar lo que estaba pasando. Decidí regresar al cementerio. Necesitaba respuestas, aunque no sabía exactamente qué buscaba. Llegué al lugar al atardecer, cuando el sol comenzaba a esconderse y las sombras de las lápidas se alargaban en el suelo. Caminé lentamente hacia la tumba de Ernesto, sintiendo el mismo peso en el pecho que había sentido el día del entierro. Cuando llegué, el aire a mi alrededor cambió. Era más frío, más denso, y el silencio era casi absoluto. Me arrodillé junto a la tumba, colocando una mano sobre la tierra. No sabía qué hacer ni qué decir, pero algo dentro de mí me decía que debía estar allí. Lo siento, murmuré, sin saber si estaba hablando con él o conmigo mismo. En ese momento, sentí algo. No un sonido, sino una vibración, como si la tierra misma estuviera respondiendo. Cerré los ojos, y el lamento volvió. Era más claro esta vez, y no estaba solo. Había palabras entremezcladas con el sonido, palabras que apenas podía entender. Déjame salir, no debía estar aquí, ayúdame. Me levanté de golpe, con el corazón latiendo con fuerza. Miré a mi alrededor, esperando ver algo, cualquier cosa, pero no había nadie. Me alejé de la tumba rápidamente, sin mirar atrás, y salí del cementerio con la sensación de que algo me estaba siguiendo. Desde ese día, he evitado hablar de Ernesto. Nunca le conté a nadie lo que escuché o lo que soñé. Pero aún lo siento, aún escucho su lamento en mis momentos de mayor silencio. Y cada vez que paso cerca de ese cementerio, acelero el paso, sabiendo que si me detengo, podría escuchar su voz una vez más. El entierro que nunca terminó. Asistir a un funeral nunca es fácil, pero hay ocasiones en que se vuelve necesario, incluso si no conocías bien al fallecido. Ese fue el caso con Héctor. Habíamos trabajado juntos por un tiempo, y aunque no éramos cercanos, su muerte repentina me golpeó de manera inesperada. Cuando me enteré del entierro, sentí que debía ir, aunque fuera por respeto. El día era nublado, con un viento constante que parecía advertirnos de algo. Llegué al cementerio justo a tiempo para el entierro. Era un lugar viejo, con lápidas cubiertas de musgo y árboles altos que proyectaban sombras inquietantes. El grupo de asistentes era pequeño, su familia más cercana y unos cuantos conocidos. El ataúd ya estaba sobre la fosa y el sacerdote recitaba las últimas oraciones mientras todos mantenían la cabeza inclinada. Algo en el ambiente no se sentía bien. Había un silencio extraño, como si el cementerio entero estuviera conteniendo el aliento. El aire tenía un olor metálico, algo que no podía identificar, pero que se mezclaba con el aroma de la tierra húmeda. Me quedé al final del grupo, observando desde la distancia, con una incomodidad creciente que no podía explicar. Cuando terminó la ceremonia,
los sepultureros se acercaron para cubrir la fosa. El primero de ellos tomó una pala y hundió la hoja en la tierra suelta. Pero apenas había comenzado a mover la tierra cuando la pala se rompió en 3 partes. El sonido seco del mango quebrándose resonó en el cementerio, haciendo que todos se giraran hacia él. El sepulturero, visiblemente confundido, tomó otra pala que había traído como repuesto. Esta vez, el metal de la hoja se dobló como si hubiera golpeado algo sólido, a pesar de que la tierra debía ser blanda y recién removida. Intentaron con una tercera pala, y el resultado fue aún más extraño. La hoja se astilló, como si hubiera golpeado roca, pero no había ninguna piedra visible en la tierra. Un murmullo comenzó a extenderse entre los asistentes. Algunos intentaron bromear, diciendo que Héctor siempre había sido testarudo, incluso en la muerte. Pero otros, como yo, comenzaron a sentir un escalofrío que no provenía del viento. Fue entonces cuando el cielo se oscureció. Las nubes grises se volvieron negras de repente y el viento aumentó, trayendo consigo un frío que hizo que todos se abrazaran a sus abrigos. Miré hacia el ataúd y algo en su superficie llamó mi atención. Había una vibración leve, casi imperceptible, que hacía que el brillo del barniz reflejara la luz de manera extraña. Entonces lo escuché. Un golpe. Fue un sonido metálico, como si algo estuviera golpeando desde dentro del ataúd. Me quedé helado, incapaz de procesar lo que estaba escuchando. El golpe se repitió, esta vez más fuerte, como si alguien estuviera intentando salir. Miré a los demás, esperando que alguien reaccionara, pero todos estaban en silencio, con expresiones de confusión y miedo. El golpe se volvió constante, rítmico y cada vez más desesperado. El sonido era ensordecedor en el silencio del cementerio. Sentí que mi pecho se apretaba, como si el aire se hubiera vuelto demasiado pesado para respirar. Quise moverme, decir algo, pero mis piernas estaban clavadas en el suelo. Uno de los familiares de Héctor, un hombre mayor que parecía su padre, dio un paso hacia el ataúd, pero se detuvo de golpe cuando el sonido cambió. Ya no eran golpes. Era un raspado, como si algo con uñas largas estuviera arañando el interior del ataúd. El sonido atravesaba el aire como un cuchillo, haciendo que algunos asistentes se taparan los oídos. «Ábranlo», gritó alguien finalmente, rompiendo el silencio. Pero nadie se movió. El sepulturero, temblando, se acercó con una palanca para abrir la tapa. Sus manos temblaban tanto que apenas podía sostener la herramienta. Cuando finalmente logró abrir el primer seguro, el sonido dentro del ataúd se detuvo. El silencio fue tan repentino que me mareé, como si mis oídos aún esperaran más ruido. El sepulturero dudó, pero continuó. Abrió el segundo seguro, y luego el tercero. Con un crujido lento, levantó la tapa. El interior del ataúd estaba vacío. No había rastro de Héctor, ni del cuerpo, ni del forro que debería haber estado allí. El ataúd era un espacio vacío, oscuro, que parecía más profundo de lo que debería ser. Un murmullo de pánico recorrió a los asistentes y algunas personas comenzaron a alejarse, temerosas de lo que estaban viendo. Me acerqué, incapaz de resistir la necesidad de ver con mis propios ojos. Miré dentro del ataúd, esperando encontrar alguna explicación, pero lo que vi fue aún más aterrador. Había marcas en el interior, como arañazos, pero no estaban hechas hacia afuera. Eran hacia adentro, como si algo hubiera sido arrastrado desde afuera hacia el vacío. De repente, el aire se volvió aún más frío, y sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Miré hacia el cielo, y por un instante, pensé ver algo entre las nubes oscuras. Una figura alta, delgada, que parecía mirar hacia nosotros antes de desvanecerse en la negrura. La ceremonia terminó en caos. Nadie sabía qué hacer, y los sepultureros se negaron a continuar el entierro. Algunas personas comenzaron a murmurar sobre maldiciones, sobre algo que Héctor había hecho en vida que lo condenaba a no descansar. Yo solo quería salir de allí, alejarme de esa fosa, de ese ataúd vacío que parecía absorber toda la luz a su alrededor.
Esa noche, soñé con Héctor. Estaba parado frente a mí, en un espacio completamente oscuro. Su rostro estaba pálido, con los ojos hundidos y vacíos. Extendió una mano hacia mí y cuando intenté retroceder, sentí algo detrás de mí. Algo frío, que me agarró con fuerza y me arrastró hacia la oscuridad. Desperté gritando, con el sudor empapando mi ropa y el corazón latiendo con fuerza. Pero lo peor fue que, por un instante, juraría que todavía podía escuchar el sonido metálico de los golpes en el ataúd. Desde ese día, evité los cementerios. Incluso pasar cerca de uno me llenaba de pánico. No podía olvidar lo que había visto, lo que había escuchado. Y aunque traté de convencerme de que todo había sido mi imaginación, no pude evitar sentir que Héctor, o lo que fuera que había estado en su lugar, todavía estaba ahí afuera, esperando algo. Algo que no quería descubrir. La risa en el velorio. Mi nombre es Clara y jamás olvidaré el funeral de mi abuela. Es curioso cómo, incluso después de tanto tiempo, aún puedo recordar cada detalle con una claridad insoportable. Hay días en los que cierro los ojos y vuelvo a estar ahí, en esa sala lúgubre, rodeada por el aroma pesado de las flores marchitas y el murmullo de las oraciones. Pero lo que ocurrió esa noche no tiene cabida en ninguna plegaria ni en ninguna explicación racional. Fue algo que jamás debió suceder. Mi abuela María era el pilar de nuestra familia, una mujer fuerte que vivió toda su vida con una mezcla de bondad y un carácter tan feroz que a veces rozaba lo intimidante. Todos la queríamos, pero también le temíamos un poco. Cuando falleció, el vacío que dejó fue abrumador. Sin embargo, incluso en su muerte, su presencia parecía llenar la sala donde velaban su cuerpo. La funeraria era pequeña, con paredes cubiertas de madera oscura y un aire denso que se mezclaba con el incienso. El ataúd estaba en el centro, rodeado por velas y flores. La fotografía de mi abuela estaba colocada sobre un caballete, con su mirada fija y penetrante observándonos a todos. Mi madre, mis tías y algunos vecinos se habían reunido alrededor para rezar el rosario. Yo estaba sentada más atrás, sintiéndome extrañamente incómoda. Desde que llegué al velorio, algo no se sentía bien. No podía explicar qué era, pero había un peso en el ambiente, como si el aire estuviera cargado de algo más que tristeza. Cada vez que miraba hacia el ataúd, sentía un escalofrío recorrerme la espalda. Era como si mi abuela todavía estuviera allí, no descansando en paz, sino vigilándonos. El rosario comenzó, y los murmullos de las oraciones llenaron la sala. Cerré los ojos, intentando concentrarme en las palabras, pero mi mente divagaba. Fue entonces cuando lo escuché. Al principio pensé que había sido mi imaginación, un simple eco extraño provocado por el silencio entre las plegarias. Pero ahí estaba de nuevo, una risa suave, apenas un susurro, como si alguien estuviera conteniendo una carcajada. Abrí los ojos de golpe, mirando alrededor para ver si alguien más lo había escuchado, pero todos parecían concentrados en las oraciones. Mi mirada se dirigió al ataúd. La risa provenía de ahí. Era un sonido burlón, casi infantil, pero había algo más en él, algo que hacía que mi piel se erizara. Mi corazón comenzó a latir con fuerza, y un sudor frío cubrió mi frente. Intenté convencerme de que era el cansancio, una mala jugada de mi mente, pero entonces noté que no era la única. Una de mis tías, que estaba sentada cerca del ataúd, levantó la cabeza, con el rostro pálido y los ojos llenos de incertidumbre. Me miró, como si quisiera confirmar que yo también lo había oído. Y en ese momento, la risa volvió, más clara, más fuerte. ¿Escucharon eso? Mi voz rompió el silencio de las oraciones y todos se volvieron hacia mí. Mis palabras fueron seguidas por un momento de tensión, un silencio tan profundo que hasta el zumbido de las velas parecía ensordecedor. ¿Escuchar qué?, preguntó mi madre, con el ceño fruncido. Antes de que pudiera responder, una de las velas alrededor del ataúd se apagó de golpe.
No hubo corriente de aire, ni movimiento que pudiera haberlo causado. Simplemente se apagó, como si alguien hubiera soplado sobre ella. Luego, otra se apagó, y otra, una tras otra, en un ritmo lento y deliberado. El aire de la sala se volvió helado, y el aroma del incienso se mezcló con un olor a humedad que no podía explicar. «Madre mía, las velas», exclamó alguien, y el murmullo de las oraciones se transformó en un caos de voces nerviosas. El salón se sumió en una penumbra inquietante. Algunas personas se levantaron para encender las velas nuevamente, pero sus cerillos se apagaban antes de que pudieran acercarse. Fue entonces cuando mi tía, la misma que había escuchado la risa conmigo, señaló el ataúd con una mano temblorosa. «Miren la tapa», dijo en un grito ahogado. Todos giraron hacia el ataúd, y lo que vimos nos dejó congelados. La tapa de madera tenía marcas, como si algo hubiera rascado desde adentro. Eran arañazos largos y profundos que no estaban allí antes. Alguien murmuró una oración, pero su voz se quebró antes de terminar. No sé qué fue lo que me impulsó a acercarme. Tal vez quería probarme a mí misma que todo tenía una explicación lógica, que no estaba enloqueciendo. Caminé hacia el ataúd, ignorando los murmullos y las miradas de mi familia. Me detuve frente a él, sintiendo el frío que emanaba de la madera. Mi corazón latía tan fuerte que apenas podía escuchar mis propios pensamientos. Me incliné, colocando mi mano sobre la tapa. Estaba helada, como si hubiera estado guardada en un congelador. Cerré los ojos y respiré profundamente. Y entonces lo escuché de nuevo, más claro que nunca. La risa. No era suave esta vez. Era fuerte, burlona, y venía directamente desde adentro del ataúd. Salté hacia atrás, aterrada, mientras la risa se desvanecía en el aire, dejando tras de sí un eco que parecía llenar todo el salón. Algunas personas comenzaron a llorar, otras murmuraban plegarias. Mi madre me tomó del brazo, susurrando algo sobre salir de allí, pero yo no podía moverme. Mis ojos estaban fijos en el ataúd. Y entonces ocurrió lo peor. La tapa comenzó a moverse. Lentamente, como si algo desde adentro estuviera empujándola. Un grito se escapó de alguien, y todos retrocedieron, dejando un espacio vacío alrededor del ataúd. Quise correr, pero mis piernas no respondían. La tapa se levantó apenas unos centímetros antes de caer de golpe, haciendo un ruido seco que resonó en todo el salón. El silencio que siguió fue abrumador. Esa noche, el velorio terminó antes de lo planeado. Nadie quería quedarse más tiempo en ese lugar. Mientras mi familia discutía lo ocurrido, yo me quedé callada, incapaz de procesar lo que había visto y escuchado. Pero algo dentro de mí sabía que esto no había terminado. Esa noche, soñé con mi abuela. Estaba en el mismo salón, pero esta vez estábamos solas. Ella estaba sentada en su ataúd, con esa sonrisa burlona que no había visto nunca en vida. Me miró fijamente y comenzó a reír, una risa que parecía llenar cada rincón de mi mente. Intenté gritar, pero mi voz no salía. Cuando desperté, su risa seguía resonando en mis oídos. Desde entonces, algo cambió en mí. A veces, cuando estoy sola en casa, siento su presencia. Escucho pasos suaves en el pasillo, el crujido de una silla moviéndose, o esa risa, suave pero inconfundible, que parece venir de los rincones más oscuros. Mi abuela siempre fue una mujer fuerte, alguien que nunca aceptaba un no como respuesta. Y ahora, incluso en la muerte, parece que su espíritu no está listo para dejarnos en paz. Tal vez nunca lo haga. El hombre en el rincón. Nunca he sido particularmente religioso, pero siempre he respetado los rituales que rodean la muerte. Los funerales, sin embargo, siempre me han resultado perturbadores, con esa mezcla de tristeza y el silencio pesado que parece atrapar a todos en una burbuja de luto. Pero lo que experimenté en el funeral de Mario, un amigo de la infancia, fue más que perturbador.
Fue algo que no puedo olvidar, algo que me acompaña hasta el día de hoy. Era el año 2019, una tarde gris y húmeda, cuando me enteré de que Mario había muerto. Nos habíamos distanciado con los años, pero los recuerdos de nuestras travesuras en la escuela seguían vivos en mi mente. Decidí asistir al funeral, más por respeto que por necesidad. Era en una funeraria antigua del centro de la ciudad, un edificio de piedra con techos altos y vitrales que filtraban la poca luz del día en un resplandor sombrío. Llegué al salón donde velaban su cuerpo. Las paredes estaban cubiertas de madera oscura, y las luces amarillas proyectaban sombras que parecían moverse con vida propia. El ataúd estaba al centro, rodeado de flores y velas, con su foto apoyada en un marco dorado. Mario lucía diferente en esa imagen, más joven, más vivo de lo que recordaba. El lugar estaba lleno de familiares y amigos, todos hablando en voz baja, con expresiones sombrías. Me quedé en la parte trasera del salón, lejos del ataúd, observando a la gente. No soy bueno con los rituales sociales y preferí mantenerme en las sombras. Fue entonces cuando lo vi. En el rincón más oscuro del salón, casi oculto por una cortina pesada, estaba un hombre. Era alto y delgado, con un traje negro que parecía demasiado ajustado para su figura. Su rostro era pálido, y aunque no podía distinguir bien sus rasgos, sus ojos eran lo más perturbador. Eran pequeños, hundidos, y brillaban como si reflejaran una luz que no estaba en la sala. Lo observé durante unos minutos, tratando de entender quién era. Nadie más parecía notarlo. Ni siquiera cuando pasó cerca de algunos asistentes, como si su presencia fuera invisible para todos excepto para mí. Decidí acercarme a uno de los amigos de Mario que estaba a mi lado. ¿Quién es ese hombre?, le pregunté, señalando hacia el rincón. ¿Qué hombre?, respondió, mirándome con confusión. Allí, en el rincón, junto a la cortina, insistí. Él miró hacia donde señalaba, pero su expresión no cambió. No hay nadie allí. Volví a mirar, y para mi horror, el hombre ya no estaba. El rincón estaba vacío, pero algo en el ambiente había cambiado. El aire parecía más frío, y un escalofrío me recorrió la espalda. Traté de calmarme, diciéndome que probablemente había imaginado todo. Tal vez era el estrés del momento o el extraño juego de luces del lugar. Pero algo dentro de mí sabía que no era así. La ceremonia continuó, y traté de concentrarme en las palabras del sacerdote, pero mi mente seguía regresando al rincón. Cada vez que lo miraba, parecía más oscuro, como si la luz de la sala se detuviera antes de alcanzarlo. Intenté ignorarlo, pero sentía que algo me observaba desde allí, algo que no podía ver, pero que definitivamente estaba presente. Al final de la ceremonia, mientras la mayoría de los asistentes se preparaban para salir, decidí quedarme un poco más. Necesitaba saber qué había en ese rincón, si realmente era solo mi imaginación. Me acerqué lentamente, sintiendo como el aire se volvía más denso con cada paso. Cuando finalmente llegué, sentí un frío intenso, como si una corriente helada emanara de ese lugar específico. Miré a mi alrededor, buscando alguna explicación lógica, un ventilador, una ventana abierta, algo que justificara la temperatura. Pero no había nada. Solo el rincón vacío y un silencio que parecía más profundo que el del resto de la sala. Fue entonces cuando noté algo en el suelo. Había marcas, como si alguien hubiera estado parado allí por mucho tiempo. Eran leves, pero distinguibles, unas huellas que no correspondían a ningún zapato moderno. Eran demasiado largas, demasiado delgadas, y se hundían ligeramente en la alfombra, como si algo pesado hubiera estado ahí. Esa noche, no pude dormir. Cerraba los ojos y veía al hombre en mi mente, con su traje negro y sus ojos hundidos. Sentía su mirada fija en mí, incluso en la oscuridad de mi habitación. Cada pequeño sonido me hacía saltar, convencido de que lo encontraría parado en una esquina, observándome en silencio. Y luego comenzaron los sueños. En ellos, estaba de nuevo en el salón funerario, pero esta vez, estaba completamente solo. El lugar era más oscuro, más frío,
y el rincón donde había visto al hombre estaba envuelto en sombras que parecían moverse. Siempre lo veía aparecer, primero como una silueta borrosa, y luego más claro, avanzando lentamente hacia mí. Nunca hablaba, pero su presencia era abrumadora, como si todo el aire de la sala se concentrara en él. Me despertaba sudando, con la sensación de que alguien estaba en mi habitación. Una noche, mientras intentaba calmarme, sentí algo extraño. El aire a mi alrededor estaba frío, igual que en el rincón. Miré hacia la esquina de mi cuarto, y lo vi. El hombre estaba allí, inmóvil, con la misma expresión vacía que había visto en el funeral. Parpadeé, y desapareció. Decidí hablar con alguien sobre lo que estaba ocurriendo. Fui a ver a un amigo que trabajaba en la funeraria, esperando que pudiera darme alguna explicación. Cuando mencioné el rincón frío, su rostro se puso pálido. Siempre hemos notado algo raro en ese lugar, admitió. Nadie quiere estar cerca de ese rincón. Dicen que es como si algo lo habitara, algo que no pertenece a este mundo. Me aconsejó que evitara pensar en ello, que intentara seguir adelante. Pero no podía. Sabía que el hombre no me dejaría en paz. Desde entonces, sigo viendo al hombre en mis sueños, en las sombras de los rincones de mi casa, en reflejos que desaparecen cuando me acerco. No sé qué quiere de mí, pero su presencia es cada vez más constante, más cercana. Y temo el día en que ya no esté en los rincones, sino directamente frente a mí. El último abrazo. Los funerales siempre me han resultado incómodos. No por la tristeza, sino por el silencio. Hay algo en esa quietud, rota solo por el llanto ahogado de alguien o el crujido de una silla, que se siente más pesado que el dolor mismo. Pero el funeral de mi tío fue diferente. No fue solo incómodo, fue aterrador. Mi tío Ernesto había sido una figura importante en mi vida. Aunque no era particularmente cercano a mi familia, siempre tenía una palabra amable y una sonrisa fácil cuando lo veía. Murió de forma repentina, un infarto fulminante mientras dormía. La noticia nos dejó a todos en shock, pero fue en su funeral donde comencé a sentir que algo no estaba bien. El día era gris, como si el clima hubiera decidido acompañar el luto. La sala velatoria estaba llena, con familiares y amigos hablando en voz baja, compartiendo recuerdos. El ataúd de Ernesto estaba al centro, rodeado de flores y velas. Me acerqué con mi madre para darle el pésame a mi tía y, como dicta la tradición, incliné la cabeza frente al ataúd. Fue entonces cuando sentí el primer escalofrío. Miré el rostro de mi tío, tan sereno como si estuviera durmiendo. Pero había algo en el que me inquietaba. Tal vez era el color de su piel, un tono grisáceo que no recordaba, o la ligera sonrisa que parecía haberse formado en sus labios. Me alejé rápidamente, atribuyendo mi incomodidad a la tensión del momento. Me quedé en el fondo de la sala, tratando de evitar la vista del ataúd. Miraba a los demás, observaba cómo los niños corrían ajenos al dolor y cómo los adultos se agrupaban en pequeños círculos, consolándose mutuamente. Fue entonces cuando sentí algo en mi hombro. Era una mano. Fría, pesada, firme. Me giré de inmediato, esperando ver a alguien conocido, tal vez uno de mis primos queriendo bromear. Pero lo que vi me dejó sin aliento. Mi tío Ernesto estaba ahí, de pie detrás de mí, con la misma ropa con la que lo habían vestido para el velorio. Su rostro no era sereno como en el ataúd, estaba marcado por una tristeza profunda, casi desesperada. Sus ojos, que solían ser cálidos, estaban apagados, y su boca se movía como si intentara decir algo, pero no salía ningún sonido. Parpadeé, y desapareció. El resto del funeral pasó como en un sueño. Mi mente seguía regresando a ese momento, tratando de encontrar una explicación lógica. Tal vez había sido mi imaginación, un efecto del estrés y el ambiente sombrío. Pero no podía ignorar la sensación de su mano en mi hombro, el frío que me había recorrido la piel.
Esa noche fue imposible dormir. Cerraba los ojos y veía su rostro, esa expresión de tristeza que no podía borrar de mi mente. Cuando finalmente caí en el sueño, fue peor. Lo soñé. Estaba de pie en una habitación oscura, iluminada solo por la luz tenue de una vela. Ernesto estaba frente a mí, con los brazos abiertos como si quisiera abrazarme. Su rostro seguía siendo el mismo, lleno de esa tristeza inexplicable. Intenté hablar, preguntarle qué quería, pero mi voz no salía. Él avanzó lentamente hacia mí, sus brazos extendiéndose más, y cuando estuvo a punto de tocarme, desperté con un grito ahogado. Los días siguientes no fueron mejores. Cada noche, soñaba con él. Siempre la misma escena, la habitación oscura, la vela, y él, con los brazos abiertos. Cada vez parecía acercarse más, y cada vez sentía más miedo. Comencé a evitar dormir, temiendo lo que podría pasar si me alcanzaba. Decidí hablar con mi madre sobre lo ocurrido en el funeral, pero cuando mencioné haber visto a Ernesto, su reacción me dejó helado. Yo también lo sentí, dijo en voz baja, como si temiera que alguien más pudiera escucharla. Cuando me acerqué al ataúd, juraría que lo vi moverse. Pero pensé que era mi imaginación. Eso solo confirmó lo que ya temía. Algo no estaba bien con la muerte de Ernesto. Algo lo estaba reteniendo aquí. Una noche, mientras intentaba mantenerme despierto, mi teléfono sonó. Era un mensaje de texto, pero no tenía remitente. Solo decía, necesito verte. El miedo me paralizó. Miré la pantalla, esperando que el mensaje desapareciera o que se explicara de alguna manera lógica. Pero entonces mi teléfono vibró de nuevo. Otro mensaje, por favor. No respondí. No sabía qué hacer. Pero en ese momento, las luces de mi habitación comenzaron a parpadear. El aire se volvió más frío, y sentí ese mismo escalofrío que había sentido en el funeral. Cerré los ojos, rezando para que todo terminara. Pero cuando los abrí, él estaba allí. Ernesto. De pie en la esquina de mi habitación, su figura iluminada débilmente por la luz del pasillo. No dijo nada, pero su presencia lo decía todo. Sentí el impulso de correr, de gritar, pero mi cuerpo no respondía. Él comenzó a avanzar hacia mí y antes de que pudiera alcanzarme, la habitación se quedó completamente oscura. Cuando desperté, estaba amaneciendo. No sabía si había sido un sueño o algo más, pero las marcas de dedos en mi hombro me dijeron que no había imaginado nada. Decidí buscar ayuda. Mi madre y yo fuimos a hablar con un amigo de la familia, un hombre mayor que tenía fama de saber sobre cosas del otro lado. Después de escuchar nuestra historia, nos miró con gravedad y dijo, él no está en paz. Algo lo ata a este mundo, y no se irá hasta que se resuelva. Nos dio un par de instrucciones, velas, oraciones y una última visita al lugar donde Ernesto había sido enterrado. Esa misma noche, llevamos las velas al cementerio y comenzamos las oraciones. El aire era pesado y el silencio del lugar hacía que cada sonido pareciera amplificado. Mientras rezábamos, sentí su presencia de nuevo. No lo vi, pero sabía que estaba allí, observándonos, esperando. En un momento, el viento apagó las velas y un susurro rompió el silencio. Perdóname. Mi madre comenzó a llorar y yo me quedé congelado. El susurro se desvaneció y el aire pareció volverse más liviano. Encendimos las velas de nuevo y terminamos la oración. Desde esa noche, los sueños cesaron. No volví a verlo. A veces pienso en Ernesto, en su tristeza y en lo que podría haberlo retenido aquí. Nunca sabré con certeza qué fue lo que quería, pero espero que haya encontrado la paz que parecía buscar desesperadamente. Sin embargo, aún hay noches en las que, al cerrar los ojos, siento un escalofrío y me pregunto si algún día regresará, con los brazos abiertos, buscando ese último abrazo. La sombra en el cementerio.
El día del entierro de mi primo Alejandro amaneció gris, con nubes pesadas que prometían lluvia. El aire estaba húmedo y frío, y el silencio de nuestra familia se mezclaba con el crujir de las hojas secas bajo nuestros pasos mientras caminábamos hacia la tumba. Aunque el luto pesaba en todos nosotros, había algo más, algo que no podía explicar. Una sensación de inquietud que se había instalado en mí desde el momento en que desperté esa mañana. Llegamos al cementerio justo antes de que comenzara la ceremonia. Era un lugar viejo, con lápidas desgastadas y cruces inclinadas. Algunas estaban cubiertas de musgo, otras completamente derrumbadas. El suelo era irregular y las raíces de los árboles se extendían como dedos intentando escapar de la tierra. El ataúd de Alejandro estaba en el centro, junto a la fosa recién excavada, y la familia se reunió alrededor en silencio. Mientras el sacerdote comenzaba a hablar, algo llamó mi atención. Una sombra. No era la de un árbol, ni la de una persona. Era algo distinto. Oscura, irregular, y parecía moverse entre las lápidas, deslizándose de una a otra, como si estuviera viva. Al principio pensé que mi mente me estaba jugando una mala pasada, que era solo un efecto de las nubes y la luz que se filtraba entre las ramas. Pero cuanto más miraba, más me daba cuenta de que no era natural. Intenté no prestarle atención. Bajé la vista al suelo, tratando de concentrarme en las palabras del sacerdote, en el sonido de la lluvia que comenzaba a caer suavemente. Pero mis ojos se dirigían una y otra vez hacia la sombra. Nadie más parecía notarla. Los demás seguían inmóviles, con la vista fija en el ataúd, ignorantes de lo que yo estaba viendo. La sombra se movía lentamente, como si estuviera explorando el cementerio, deslizándose entre las lápidas con una gracia inquietante. No tenía forma definida, pero cada vez que pasaba cerca de una cruz o una estatua, parecía absorber parte de su oscuridad, volviéndose más densa, más tangible. Mi corazón comenzó a latir con fuerza y un sudor frío se formó en mi frente a pesar del clima. «Es solo tu imaginación», me dije. Pero entonces, la sombra cambió de dirección. Comenzó a avanzar hacia el grupo, moviéndose con una rapidez que no había mostrado antes. Sentí un nudo en el estómago mientras la veía acercarse, zigzagueando entre las lápidas, cada vez más cerca. Miré a mi alrededor, esperando que alguien más la viera, pero nadie reaccionó. Me sentí atrapado en una pesadilla, incapaz de moverme o de gritar. La lluvia se intensificó de repente, como si el cielo mismo hubiera decidido participar en el funeral. Las gotas golpeaban el suelo con fuerza, y la familia comenzó a buscar refugio bajo los árboles y las sombrillas improvisadas. Pero yo me quedé donde estaba, incapaz de apartar la vista de la sombra. Se detuvo justo frente al ataúd, como si lo estuviera examinando. La lluvia no parecía afectarla, era como si estuviera separada del mundo que la rodeaba. Entonces, comenzó a deslizarse hacia arriba, envolviendo el ataúd lentamente, como si lo estuviera reclamando. El aire a mi alrededor cambió. Era más frío, más denso, y cada respiración se sentía como un esfuerzo. Quise moverme, acercarme o alejarme, pero mis piernas no respondían. Vi cómo la sombra se deslizaba por completo dentro del ataúd, desapareciendo en su interior. Un trueno retumbó en el cielo y la tapa del ataúd se cerró de golpe, a pesar de que nadie la había tocado. El sonido fue tan fuerte que varias personas regresaron corriendo al lugar, alarmadas. Los hombres que estaban a cargo del entierro intercambiaron miradas, claramente confundidos, pero no dijeron nada. Reanudaron su trabajo, bajando el ataúd a la fosa con rapidez, como si también sintieran que algo no estaba bien. Esa noche, no pude dormir. Cerraba los ojos y veía la sombra deslizándose entre las lápidas, avanzando hacia el ataúd. Sentía de nuevo el aire frío, esa opresión en el pecho que me impedía respirar. Cuando finalmente logré dormir, tuve un sueño que me dejó helado. Estaba de pie en el cementerio, frente a la tumba de Alejandro. Todo estaba en silencio, excepto por un leve susurro que parecía venir desde la tierra. Me incliné para escuchar y las palabras se hicieron más claras.
no debiste quedarte. Desperté sobresaltado, con el eco de esas palabras resonando en mi mente. Miré el reloj, eran las 3 de la mañana. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda y me di cuenta de que el aire en mi habitación estaba frío, tan frío como en el cementerio. En los días siguientes, la sensación de ser observado no me abandonó. A veces, mientras caminaba por la calle, veía algo por el rabillo del ojo, una sombra que desaparecía antes de que pudiera enfocarla. En casa, escuchaba ruidos que no podía explicar, como si alguien estuviera moviéndose en las habitaciones vacías. Y cada vez que cerraba los ojos, veía la sombra deslizándose hacia mí. Una noche, el susurro volvió, esta vez más claro. Déjame salir. Salté de la cama, encendiendo todas las luces de la casa. Pero no había nadie. Revisé cada habitación, cada rincón, pero estaba solo. O eso me repetía para convencerme. Sabía que algo me estaba siguiendo, algo que había traído conmigo desde el cementerio. Decidí regresar al lugar donde todo había comenzado. Necesitaba respuestas, necesitaba entender qué había visto. Volví al cementerio al atardecer, cuando las sombras comenzaban a alargarse. La tumba de Alejandro estaba allí, cubierta de flores marchitas y tierra húmeda. Me quedé de pie frente a ella, sintiendo el mismo frío que había sentido el día del entierro. ¿Qué quieres de mí?, murmuré, aunque no esperaba respuesta. El viento sopló y las hojas se arremolinaron a mi alrededor. Entonces, lo vi. La sombra. Estaba allí, de pie junto a la tumba, observándome. No tenía ojos, pero podía sentir su mirada fija en mí. Avanzó lentamente, deslizándose como lo había hecho antes, y esta vez no me quedé paralizado. Corrí. Corrí sin mirar atrás, sintiendo su presencia persiguiéndome, su frío envolviéndome. No me detuve hasta llegar a casa, cerrando la puerta de golpe y asegurándome de que estaba bien cerrada. Pero el frío no desapareció, y su susurro todavía resonaba en mi mente. No debiste quedarte. Ahora sé que la sombra nunca me dejará en paz. Está conmigo, en cada rincón oscuro, en cada susurro en el silencio. Y sé que algún día, cuando cierre los ojos por última vez, estará allí, esperando para llevarme consigo. El retrato que miraba. Los funerales siempre me han puesto incómodo. La mezcla de tristeza, silencio y un aire pesado que parece quedarse suspendido en el ambiente es algo que nunca he podido soportar. Pero cuando mi mejor amigo, Javier, murió en un accidente automovilístico, no tuve elección. Tenía que estar ahí para despedirme. Pensé que sería un evento solemne, lleno de lágrimas y recuerdos dolorosos, pero lo que ocurrió esa noche me cambió para siempre. El velorio se llevó a cabo en una funeraria pequeña, con paredes de madera oscura y una luz tenue que parecía consumir más sombra que iluminar. La familia de Javier había preparado todo con esmero. Frente al ataúd, sobre un caballete dorado, estaba su retrato, una foto grande en la que Javier aparecía sonriendo, con su típica mirada despreocupada. Habían escogido esa imagen porque capturaba su esencia, o eso dijeron. Pero desde el momento en que entré, algo en ese retrato me inquietó. No podía quitarle los ojos de encima. Había algo en la mirada de Javier que no parecía pertenecer a una fotografía. Era demasiado intensa, demasiado viva. Sentí que sus ojos me seguían mientras caminaba hacia el ataúd para despedirme. Intenté ignorarlo, diciéndome que era solo mi imaginación, pero la sensación no desaparecía. Mientras me acercaba, miré a las demás personas que estaban frente al ataúd, despidiéndose en silencio. Algunos murmuraban oraciones, otros lloraban, pero todos parecían tensos, como si también sintieran algo extraño. Pero nadie mencionó el retrato. Me quedé a un lado, observando cómo la gente pasaba una por una, y cada vez que alguien se detenía frente al ataúd, los ojos del retrato parecían seguirlos. Cuando llegó mi turno, me acerqué lentamente al ataúd.
Miré a Javier, su rostro pálido y sereno descansando bajo el cristal. Quise decir algo, despedirme, pero las palabras no salían. Sentía un nudo en la garganta que me impedía hablar. Levanté la vista hacia el retrato, y fue entonces cuando lo noté de nuevo. Los ojos estaban fijos en mí, como si no solo me miraran, sino que me examinaran. El aire a mi alrededor parecía volverse más denso, más frío. Es solo una foto, me repetí en mi mente, intentando convencerme. Pero no podía apartar la mirada. Alguien detrás de mí me tocó el hombro, indicándome que avanzara. Me alejé del ataúd con la piel erizada, sintiendo todavía esa mirada quemándome la nuca. Pasé el resto del velorio en un rincón, tratando de entender lo que estaba sintiendo. Observaba cómo las personas se acercaban al ataúd, cómo el retrato seguía vigilando a cada una. Nadie más parecía notarlo, o tal vez preferían no decir nada. Pero entonces ocurrió algo que rompió el silencio. El retrato cayó al suelo. No hubo ninguna corriente de aire, ni nadie cerca que pudiera haberlo tirado. El marco simplemente se inclinó hacia adelante y se desplomó, haciendo un ruido seco que resonó en la sala. Todos se giraron hacia él, sorprendidos, pero antes de que alguien pudiera acercarse, algo aún más extraño ocurrió. La fotografía comenzó a quemarse. Una llama pequeña apareció en una de las esquinas, extendiéndose rápidamente por el papel. No hubo chispa, ni contacto con nada que pudiera haber causado el fuego. La gente comenzó a murmurar, algunos retrocedieron asustados. Yo me quedé paralizado, observando cómo el rostro de Javier desaparecía entre las llamas, su mirada intensa siendo consumida por el fuego hasta que no quedó nada más que cenizas. El ambiente en la sala cambió por completo después de eso. Algunos dijeron que era una señal, que Javier estaba presente, que su espíritu no había encontrado paz. Otros intentaron racionalizarlo, hablando de algún fallo en el material del marco o de una reacción química extraña. Pero ninguno de esos argumentos me convenció. Había algo más, algo que no podía explicar. Decidí quedarme hasta el final del velorio. La mayoría de las personas se había ido, dejando solo a la familia y a unos cuantos amigos cercanos. El ataúd seguía allí, rodeado por velas, pero el retrato ya no estaba. La sensación de inquietud, sin embargo, seguía presente. Fue entonces cuando noté algo extraño. Las velas alrededor del ataúd comenzaron a parpadear, como si un viento invisible las agitara. Pero el aire estaba completamente quieto. Una por una, las llamas comenzaron a disminuir, apagándose lentamente hasta que la sala quedó sumida en una penumbra aún más profunda. Un escalofrío recorrió mi espalda y sentí la necesidad de mirar hacia el ataúd. Mi corazón se detuvo al notar lo que había cambiado. La tapa del ataúd estaba ligeramente levantada. Mi respiración se volvió errática. ¿Había sido siempre así? ¿O alguien la había abierto? Me acerqué lentamente, sintiendo como mi piel se erizaba con cada paso. Cuando llegué lo suficientemente cerca, me incliné para mirar dentro. Javier estaba allí, tal como lo había visto antes. Pero su expresión había cambiado. Su rostro ya no estaba sereno, parecía molesto. Sus cejas estaban ligeramente fruncidas y sus labios formaban una mueca que nunca había visto en él en vida. Di un paso atrás, tropezando con una silla y casi cayendo al suelo. En ese momento, escuché un sonido. Era leve, un susurro que venía desde el ataúd. Me acerqué de nuevo, con el corazón martillando en mi pecho, y entonces lo escuché claramente. ¿Por qué me dejaste? Era su voz. Suave, apenas audible, pero inconfundible. Retrocedí de nuevo, temblando, mientras las palabras seguían repitiéndose en mi cabeza. Quise correr, pero mis piernas no respondían. Fue entonces cuando la tapa del ataúd se cerró de golpe, haciendo un ruido ensordecedor que me sacó de mi estado de parálisis. Salí corriendo de la sala, ignorando las preguntas de los demás, dejando todo atrás. Desde esa noche, Javier no me deja en paz. Lo sueño cada noche,
siempre con esa misma expresión molesta, siempre susurrando las mismas palabras: ¿por qué me dejaste? A veces, despierto en medio de la noche sintiendo que alguien me observa, y sé que es él. Su presencia es constante, una sombra que no puedo escapar. El funeral de mi mejor amigo fue el principio de algo que no puedo explicar, algo que todavía me atormenta. Y cada vez que paso frente a un retrato, siento esa misma mirada, intensa y viva, como si todavía estuviera allí, esperando algo de mí que no puedo darle.